Muy bien, estamos grabando la clase. Besat Hashem. Bueno, hay que saber que este asunto es un asunto complejo, difícil de entender y de asimilar, y que obviamente, como todo en la Torá, no toda la información se encuentra recopilada en el mismo lugar y en la misma fuente. Entonces, quiere decir que el tema no se completa hoy, sino que, Besat Hashem, tendremos una noción interesante acerca de una parte de lo que el Zohar nos relata. También saben ustedes que nuestros sabios explican las fuentes y pues a veces surgen opiniones diferentes, pero que en el fondo, hay que saber que todas llegan al mismo lugar. Lo que pasa es que a nosotros nos cuesta entender porque precisamente como les expliqué antes, la Torá no puede ser revelada al 100%. Tiene que ser al mismo tiempo oculta y escondida, porque en el fondo es la luz, la Shem, y es la información más importante, y como es la información más importante, no puede ser revelada de manera pública y notoria. Tiene que ser siempre escondida, como la luz, ya explicamos, como la luz del primer día de creación. Bien, vamos a seguir entonces con el Zohar Kadosh. Estamos en esta columna de fuego que el Zohar nos dice que va a ser una columna de fuego que todo el mundo y todas las naciones van a ver. Beau Zimna y Tear Malka Meshija, de Nafka Migogi Neta de Eden, como ya les dije, en ese momento se revelará el alma del Mesías que vendrá del Gan Eden, del lugar más alto y más elevado del Gan Eden, el lugar conocido como el nido del pájaro. Kantzipor, precisamente la mitzvah que está en la parashá de la semana pasada. Entonces, Veyitar Beará de Galil. Dice el Zohar Kadosh que el Mesías recibirá ese alma y se revelará en la tierra del Galil, que es la parte norte de Israel. Veau Yoma de Yipuk Letaman. Y ese día en el que el Mesías reciba esa alma especial y él tome conciencia de que él es el Mesías, porque hasta entonces él desconoce eso, y Tregaz con alma, el mundo entero se estremecerá y no sabrá por qué. Habrá un miedo muy grande en toda la tierra. Bejol Benei Alma, Mithabein, y todas las personas se esconderán. Goeme Arte, Vetinaré, en las cuevas y en las profundidades de la tierra. De la Yachshebun le Ishtezabá, porque nadie pensará en poder salvarse del miedo que existirá en ese momento. Muy bien, esa columna de fuego que hemos dicho va a estar 40 días. Allí el alma del Mesías, son conceptos espirituales, saldrá de este lugar del Gan Eden y permanecerá en esa columna de fuego 40 días. Ustedes saben que 40 días son los días en los que se forja una realidad nueva. Son 40 días. La Torah dice que el feto dura 40 días en su formación. Cuando pasa 40 días, el feto queda formado. Es decir, que 40 días son los días que se necesitan para un volver a nacer, para un cambio
de una realidad. Por eso siempre se aconseja que se lee, por ejemplo, el Perek Shirah 40 días y cualquier cosa son 40 días. ¿Por qué? Porque 40 días es lo que hace falta para cambiar un estado existente y pasar a otro nivel diferente. Los sabios dicen que si la persona quiere cambiar una cualidad de carácter o cualquier cosa, necesita hacerlo durante 40 días. Una vez que lo hace durante 40 días consecutivos, entonces logra pasar esa barrera. Muy bien, el alma del Mesías, esta Neshama, estará allí 40 días en esa columna de fuego. Después de 40 días, el Mesías tendrá el mérito de recibir ese alma especial en el Galil, dice el Zohar Kadosh. Y cuando eso pasa, él reconoce que es el Mesías, pero el resto de las personas todavía no lo saben. Rabbi Haim Vital, el alumno de Ari Kadosh, dice, explica que cuando el Mesías descubre la Neshama dentro de sí, es como si despertara de un sueño. Y entonces él recibe la profecía. Nuestros sabios tuvieron que anular la fuerza de la idolatría, porque en aquel entonces el mundo era idólatra y no se lograba salir de de ese pecado, de ese error, hasta el punto que los sabios tuvieron que anular, anular ese instinto que existía tan poderoso de ser idólatra. Pero nuestros sabios dicen que en ese momento también Akadosh Baruj Hu anuló la profecía. Cuando anulamos el Yetzer Hara de la idolatría, se anula también la profecía. ¿Por qué? Porque tiene que haber un equilibrio, tiene que existir libre albedrío. Si se anula la idolatría, pero prevalece la profecía, ya no hay libre albedrío, porque el lado del bien prevalece. Entonces, tuvieron los Jajamim, o en este caso Shem Baraj, que tapar las fuentes de la nebúa, de la profecía. Pero cuando llegue el Mesías y él descubra esa Neshama dentro de sí, entonces la profecía reaparecerá en él. El Zohar Kadosh, en la Parashat de Vayera, dice con respecto a Tehiyat Metim, ya les digo, hay que reconocer que estos temas son temas cerrados, complejos. No vienen así como tú lees un libro de historia que te dice los hechos cronológicamente y tú los estudias y los memorizas y ya te lo sabes. No, es información que nuestros sabios ocultan, te dan un poco y te quitan un poco, te revelan y te ocultan. Y poco a poco nosotros vamos entendiendo, cada quien en su nivel. Entonces el Zohar Kadosh, en la Parashat de Vayera, dice, perdón, en la Parashat de Vayakel dice, Amar Rabbi Shimon Bar Yochai dice, Beahu Yomá, ese día de Yitarun Metei Alma, en el que los muertos del mundo despierten, resuciten, Veit Atedun Berakadisham, y se congreguen en la tierra santa, en la tierra de Israel. Yikumun Hayalim, Hayalim, se congregarán como ejércitos. Kulhu al Ará de Galil. Todos se dirigirán a la tierra del Galil, que es el norte de Israel. Begin de Taman Zamin Malka Meshija Leit Gala'a.
porque allí será que se revele el rey, el Mesías, Begin de Iujula, que de Yosef, porque esta parte, este territorio del Galil le pertenece a la tribu de Yosef, Betamán y Tebar Becadmita, y el comienzo del exilio empezó precisamente allí, en esa tierra, en la tierra del Galil. Umitamán, Sharu, Lagla, y de allí, precisamente, también comenzará la redención. Mikol Atrayum, Uleit Badera, Benei Amemaya. En el Galil, el exilio comenzó en el Galil y por lo tanto la Geulá tendrá lugar también en el Galil. Hay también opiniones. De aquí vemos, de esta parte del Zohar, vemos que aparentemente Tehiyat Metim va a ser antes que la revelación del Mesías. Porque mm, a veces aparece que no, a veces aparece que sí. Entonces, nuestros sabios dan las dos opciones. No sabemos exactamente definir qué va a ser antes. Según este Zohar, ellos, ellos que van a resucitar, van a ser la fuerza con la que va a contar el Mesías para revelarse en este mundo. Muy bien. Entonces, es la tierra del Galil. ¿Dónde exactamente en el Galil? Nuestros sabios dan varias interpretaciones. Rabbi Moshe Cordovero dice que es en la parte alta del Galil, es decir, la parte más al norte de Israel. Y un comentarista llamado Maharal está de acuerdo con esta opinión y de la Aria Kadosh también se entiende que efectivamente esa ciudad va a ser Cefat. Cefat, que fue la tierra de los Mekubalim, donde vivió el Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, donde también vivió el Aria Kadosh y muchos sabios. Allí están, en la parte norte de Israel, hay muchos tzadikim enterrados allí. Entonces, según esta opinión, ¿dónde se va a revelar el Mesías? Va a ser en Cefat. Hay otras opiniones, como la de Gida, Rabbi Haim David Azulay, que dice que no va a ser el Cefat tan al norte, va a ser un poquito más al sur de Israel, lo que hoy se conoce como Tiberia. Otra opinión es la del libro Share Abraham, que trae nada más y nada menos que el Targum Jonathan Menuziel. Palabras de Jonathan Menuziel, que fue un gran sabio del Talmud, que traduce la Torá al arameo con Ruach HaKodesh, con espíritu divino. Entonces, de la explicación del Targum Jonathan Menuziel, de este sabio, se entiende que el Mesías va a venir o se va a revelar desde un lugar llamado Migdal Eder, que es un lugar cerca de Jerusalén, cerca de Jerusalén. O sea que hay varias opciones. Ahora, cuando el Mesías se revele, él se presenta delante del Beit Din Agadol, es decir, del gran tribunal de sabios del pueblo de Israel. ¿Que dónde va a estar? Pues precisamente nuestros sabios dicen, o unas opiniones coinciden en que va a ser Tiberia. Ahí se va a encontrar el tribunal, el gran tribunal de Am Israel. ¿Y por qué precisamente Tiberia?
porque está escrito en la Gemara, en Rosh Hashanah, dice la Gemara que el Sanedrín, el Sanedrín pasó 10 exilios. El Sanedrín se encontraba en el Beit HaMikdash, en un lugar llamado Lishkat Gazit, y de allí se fue exiliando de un lugar a otro hasta que llegó a Tiberia. Ese fue el último lugar donde estuvo el Sanedrín. Y como fue el último lugar, dice la Gemara, pues de allí precisamente volverá a renacer el Sanedrín. Y entonces irá avanzando 10 10 veces hasta que regrese al Beit HaMikdash, al lugar original que era el Lishkat HaGazit. Por lo tanto, se puede entender que hay varias etapas, porque como dice el Zohar Kadosh, el Mesías va a recibir ese alma en el Galil, que puede ser Tiberia, donde va a estar el Sanedrín, el Beit Din Gadol, y después desde allí irá a Jerusalén, como dijo el Targum Yonatan Menusiel, en este lugar llamado Migdal Eder, cerca de Jerusalén. Pues bien, entonces hemos dicho que cuando el Mesías despierte, un miedo muy grande habrá en el mundo. Y sobre eso está escrito en el profeta Isaías, capítulo 2, Ubau Bim Arot Surim, Meforash, está escrito literalmente que las naciones temerosas, ¿sí?, se esconderán en cuevas por el miedo, sentirán un miedo muy grande de Dios y del Mesías, que sin conocerlo, como dice el Zohar Kadosh, todavía no lo conocen, pero lo van a percibir de alguna forma. Mi pene paja de Hashem, tendrán miedo de Dios y miedo del Mesías. Umeadar o no, el Pasuk llama al Mesías Adar o no, o sea, como la belleza y el poder. ¿Por qué la belleza? Los sabios dicen que el Mesías viene a hacer el tikkun a Olam. Viene, Bezat Hashem, para corregir de manera definitiva este mundo. Bekumo la arotz aaret, mi pene pajad Hashem. Dice el Zohar Kadosh, lo voy a leer. Da ha'ur regizu dejol alma, umeadar geono da Mashiach. Bekumo la arotz aaretz, kad yekum veitgale bar'ad galil. Begin de iu u atar kadma de Tjareba dar Ya hemos dicho que el Galil, el norte de Israel, fue el primer lugar de la tierra de Israel que fue destruido. Ubeginkaj, y por ello, idgele taman kadma lejol atar. Y por eso va a ser el primer lugar donde empiece la Geulá y la salvación. Umitaman itar kerabin lejol alma. Y desde allí, desde esta tierra del Galil, al norte de Israel, puede ser Tiberia o puede ser Sfat, empezarán las guerras en todo el mundo. Esto hoy día nos hace recordar aquí en el Líbano, con todos los problemas que tenemos con esta gente aquí en el norte de Israel, pues el Zohar Kadosh dice que de allí, desde el norte de Israel, empezarán las guerras en todo el mundo. Muy bien. Levatar Arbein Yomin, después de estos 40 días, donde se ve esta columna de fuego de Amuda Yikum Mear'a Lishmaya, y esta columna de fuego, ahora el Zohar dice que está de la tierra a los cielos,
Y antes había dicho de los cielos a la tierra. Bueno, pues esta columna de fuego, Leneón de Jolalmin, va a estar a la vista de todo el mundo. Un Mesías Yidgelé, y el Mesías se revelará. Entonces, Yekum Misetar Mizrah. Entonces, se levantará, aparecerá del lado este del firmamento, Had Kohavá, Melaata Bejol Gavnim, una estrella que brillará con muchas luces, una estrella, Veshiv'a Kohavim Ajoranim, y 7 estrellas diferentes de Saharán Lauk Bayam, que rodearán a esa estrella. Es decir, habrá una estrella que será rodeada de 7 estrellas. Vigijun be Kerabá Bejol Sitrim. Y esas guerras, esas, esas estrellas pelearán, guerrearán. O sea, imagínense ustedes lo que es la película esta, ¿sí? La guerra de las galaxias, ¿sí? O las estrellas peleando entre sí. Telat Zimni Beyoma. Esta guerra de estrellas será 3 veces al día, que es precisamente el tiempo de los rezos. El rezo del atardecer, o el de la noche, el de la mañana y el de la tarde. Son 3 momentos importantes donde la estrella única tiene fuerza para vencer y derrotar a las 7 estrellas que la rodean. Ad Shiv'im Yomim. Y esto va a durar 70 días. Bejol Bene Alma Hamam. Y esta guerra de estrellas será vista por todo el mundo. Todo el mundo va a ver esto. Esta estrella de la que habla el Zohar Kadosh está escrito en la Torah. En la Torah está escrito. En la Perashá de Bil'am, en Bamidbar, capítulo 24, versículo 17. Bil'am fue un profeta. Hashem lo escogió a él como profeta de las naciones para advertir, para darle una oportunidad a las naciones de hacer Teshuvah. Entonces el profeta este, Bil'am, dice en el capítulo 24, en el versículo 17 del Sefer Bamidbar, dice así, una profecía, tuvo profecía. Lo veo, pero no ahora. Lo observo, pero no está cerca. Saldrá con fuerza una estrella de Jacob, literalmente. Daraj Kohab de Jacob. La Torah lo dice literal. Va a salir una estrella poderosa, fuerte de Jacob, y se levantará una tribu de Israel. Aquí la palabra tribu está traducida, pero en hebreo es Shevet. Shevet es como un bastón. Se refiere a la columna de fuego. Y se levantará una tribu de Israel que quebrará a los distinguidos de Moab y dominará a todos los hijos de Shet. Ya les expliqué que la Neshama del Mesías, ¿sí? El nombre de Moshe completa los nombres de Evel y de Shet. ¿Por qué? Porque el Mesías va a dominar y va a gobernar todo el mundo. Va a hacer paz y shalom entre todas las naciones, y aquí Bezat Hashem habrá orden y paz y luz y mucho bueno. Pero, pero, hasta que eso se revele, este escenario, pues puede darse, puede darse. Depende, obviamente, de nosotros.
Muy bien. Entonces, esta profecía de Bilam, que dice, lo veo, lo observo, está lejos, no está cerca, ¿a quién se refiere? Se refiere al Mesías. Y cuando dice que va a quebrar a los enemigos o distinguidos de Moab, ¿a qué se refiere? Al Mesías ben David, porque él sí derrotará definitivamente a todos los enemigos. Y los hijos de Shet, ¿a qué se refiere? A todas las naciones del mundo que descienden de Shet, hijo de Adán. Pues bien, este es el pasuk en la Torá, en Bamidbar, que habla y que insinúa acerca de esta estrella de la que el Zohar está hablando, que será rodeada de 7 estrellas que van a representar a las 70 naciones. Son 7 y cada una engloba a 10. 7 por 10, 70. El Zohar Kadosh, en los Tikkunei Zohar, cuando habla de esta estrella que se va a revelar, ¿sí? Es lo que está escrito en el pasuk que les he leído. Daraj Kohav Mi Yaakov. Esa estrella se refiere al Mesías. ¿Y por qué? Porque es el tiempo donde la Sitra Ahara quedará anulada del mundo. Ustedes saben que cada nación tiene una fuerza, un ente espiritual, un ángel, del cual esa nación recibe su poder, su fuerza y toda su bendición. Así Hashem creó el mundo. Pues bien, ¿qué hace Hashem Baraj? Antes de derrotar a los gobiernos de la tierra, a los dirigentes que gobiernan en la tierra, antes de eso tiene que derrotar ese ángel espiritual del cual ellos reciben toda su fuerza, todo por voluntad de Hashem y Baraj, así Hashem creó el mundo. Toda esta guerra de estrellas, ¿sí? Representa eso. Es cuando Hashem Baraj va a derrotar todas esas fuerzas espirituales, ¿sí? Que existen y que cada nación recibe de allí su poder. Cuando eso pasa, ya automáticamente aquí en la tierra todo está listo. Ya aquí en la tierra, todos esos pueblos, esas naciones están ya derrotadas y vencidas. Eso fue lo que exactamente vio la Israel cuando salimos de Egipto y fuimos a cruzar el mar. Está escrito que el pueblo de Israel vio a Egipto. ¿Qué significa vio a Egipto? No vio solamente el ejército, sino que vio el ángel, el ángel poderoso de Egipto. Y el Israel temió, obviamente temió de ver esa fuerza tan grande. Pero Moshe Rabbenu les dijo, no teman, porque ese ángel que representa la fuerza espiritual de Egipto, ya Kadosh Baruj Hu la ha derrotado y la ha vencido. Por lo tanto, Egipto, la tierra, ya está totalmente destruido. Entonces, esta guerra de estrellas representa la derrota del lado oscuro, que hoy más que nunca vemos cuánta fuerza tiene, porque aparentemente todavía a Kadosh Baruj Hu no le ha quitado esa fuerza. ועל שלא יקיימו ישראל את מצוות הפרייה, dice el Zohar Kadosh, dice el Zohar Kadosh, que
hasta que el Am Israel no logre rectificar el pecado del Brit Milá, que son pecados sexuales, la Shejinah, la presencia divina, no se puede revelar, no puede revelarse en este mundo. Velotiyah Shejinah ot berit baolam. Y la Shejinah no aparecerá en este mundo. ¿Por qué? Por causa de que el pacto sagrado todavía no ha sido rectificado. Y por eso, Rabbi Shimon Bar Yochai le dice a su hijo Rabbi Elazar que no espere ver, no esperes ver la llegada del Mesías, no esperes ver los pasos del Mesías hasta que veas en el firmamento un arco iris especial de luces brillantes. Porque ustedes saben que el arco iris tiene que ver con el pecado de lo que es el pecado sexual. O ad shetidgale haot baolam. O hasta que se revele una señal en el mundo. ¿Cuál es la señal? La señal es esta estrella de la que habla el Zohar Kadosh, la estrella de Jacob, que representa la letra Yud, que es la letra del pacto de la Milá. Y sobre esto, el Gaón de Vilna dice, Bekataba Gaón, Sheotaot, Sheogiluya Kohav. Esa señal es la revelación de la estrella de la que estamos hablando y va a ser una estrella nueva. וכוכב חדש שיתגלה כמו שאמרו בזוהר כאן, וכוכב הוא בצורת אות. Y esta estrella nueva que aparecerá en el firmamento tendrá la forma de la letra Yud, representando el tikkun y la rectificación de lo que hemos dicho que es el pacto santo de la Milá. Rabbi Moshe Cordovero explica toda la Kabbalah antes de la Área Kadosh. Él había explicado Rabbi Moshe Cordovero. Después vino el Área Kadosh y él nos la reveló. Entonces, Rabbi Moshe Cordovero explica Katar levaer et sod inyan kol apartim alalo. Entonces, él dice que estas 7 estrellas, como les expliqué, representan las 70 naciones. Cada estrella engloba a 10 naciones. Y la guerra, esta guerra de estrellas, terminará el séptimo día de Sukkot. Sukkot son 7 días, como 7 estrellas. Y sabemos nosotros, tus sabios nos dicen en el Talmud, que las naciones, las 70 naciones, en los sacrificios de cada día de Sukkot, ¿sí? Están representados en los carneros que se sacrificaban cada día. El primer día de Sukkot se sacrificaban 13, el segundo 12, van disminuyendo de a uno. ¿Por qué? Porque las naciones que se rebelan contra Dios irán disminuyendo desde el primer día de Sukkot hasta el séptimo, donde finalmente quedarán anuladas. Esos carneros van disminuyendo. Al principio son 13, el segundo día son 12, el tercer día son 11, el cuarto 10, el quinto 9, el sexto 8 y el séptimo 7. Y allí finalmente se acaba con el lado oscuro que hasta ese momento gobernaba en este mundo.
Ese miedo, ese miedo tan grande que el mundo va a experimentar va a ser el miedo a Dios. Dice el Zohar Kadosh. Pajad Hashem, van a temer de Dios. ¿Qué significa? Significa que el mundo va a percibir la furia de Hashem y del atributo de justicia cuando Hashem venga a hacer justicia en el mundo y, de alguna forma, castigar a los malvados, a los Rashaim. Nuestros sabios dicen que estos malvados son los que niegan la existencia de Dios y los que atentan alevosamente contra la existencia y la voluntad de Hashem Baraj, conscientes. Pero el mal que hay en ellos es tan grande, que aunque ellos vean las señales de los cielos, no podrán dejar de pelear y combatir contra Hashem Baraj y contra el pueblo de Israel. Por más milagros que vean y más señales que vean, igual ellos irán contra Israel. Algo parecido fue lo que pasó con Paró, que Paró, curiosamente, al ver todos los milagros que Hashem hizo, incluso vio cómo el mar se partió delante del pueblo de Israel, que uno diría, bueno, oye, ¿qué quieres ver? Más que eso, queda tranquilo y vete para tu casa. No, el mal del malvado es tan grande que se apodera de él, lo enceguece y lo lleva a su final. Y eso es lo que va a pasar aquí. Y eso es parte del plan divino, del plan divino. Cuando hablamos de amor y odio, ¿verdad? Es como que Hashem va a hacer justicia, sí, va a castigar a los malvados, estos malvados que son los que atentan contra Dios, ¿no? Entonces, pero con furia, con fuerza, contundente. El amor y el odio existe en el ser humano. Y todo lo que Hashem ha creado tiene un sentido. Es decir, que incluso el odio no está de más. Si uno siente odio es porque esa fuerza Hashem la ha creado dentro de ti. Y todo lo que Hashem ha creado dentro de ti tiene un sentido, un propósito y un objetivo. Obviamente que depende de nosotros darle el lugar correcto a cada creación y creación que Hashem ha creado en este mundo. Entonces, Dios creó el amor, pues obviamente para amar a Hashem, a amar el bien y amar a todos aquellos que hacen el bien. Y creó el odio para combatir a los malvados, para odiar de alguna forma, para odiar y combatir a todos aquellos que van en contra de la voluntad de Hashem, no por ignorancia o porque no saben o porque quizás ellos lo hacen porque son débiles a sus... No, lo hacen porque se rebelan contra Dios. Nosotros nos referimos a ese tipo de malvados. Nuestros sabios dicen que existen dos tipos de pecados. La persona peca de dos formas. Peca por el estómago, es decir, es débil. Y no peca porque quiere pecar contra Dios, sino porque es débil. No tiene fuerzas para ser fuerte y retar a su instinto del mal y cae. Pero en el fondo él no quisiera hacerlo. Peca. Peca por su debilidad. Hay otro tipo de mal, de malvados, que no es por eso. Es porque ellos quieren atentar contra Dios y quieren enfurecer a Dios y quieren destronar al Todopoderoso. A esos malvados nosotros nos referimos cuando el peso de la justicia y el peso de la contundencia y la furia de Hashem caerá sobre ellos. Muy bien, pues seguimos. Entonces hemos dicho 70 días, ¿sí? Esta película llamada La Guerra de las Galaxias o La Guerra de las Estrellas va a durar 70 días, tres veces al día la estrella de Jacob rodeada.
de 7 estrellas que representan las naciones, las 70 naciones, lucharán. Veo Kohabam y Guías veo Karabam, Betisim de Nurá. Es decir, que va a ser una guerra alucinante, donde esta estrella de Jacob lanzará chispas de fuego. Menlaatin menatzetzin de Hol Ever, Ubatash Beu. Así las golpea hasta Ad de Balalón, Bejol Ramshá de Ramshá. Y cada noche esta estrella descansa, recobra fuerzas para el día siguiente seguir la batalla, porque sabemos que la noche es el tiempo del lado oscuro. Entonces se recoge esta estrella, recobra fuerzas y al día siguiente vuelve a la batalla. Ubeyomá a Piklon, de Gijón Kerabá, le Eneón de Coralma. Escuchen bien, dice el Zohar Kadosh, que esta guerra va a ser a los ojos del mundo entero. Vejen, Bejol Yomá, y así cada día, hasta el día 70. Levatar Shivim Yomim, después de que pasan estos 70 días, Idgeniz Aukujaba, desaparecerá esta estrella, se recogerá, se ocultará. Ve Idgeniz Mashiach, y también el Mesías se esconderá, se ocultará durante 12 meses, durante un año. Veitadar Awamuda de Eshab Kemile Kadmin. Y después de un año reaparecerá esta columna de fuego. Ube Idgeniz Mashiach. Y el Mesías se ocultará durante ese año en esta columna de fuego. Veau Amuda Lait Geze. Y esta columna de fuego desaparecerá este año y allí estará escondido el Mesías. Significa el Mesías completo, no solamente el alma, sino el Mesías con su cuerpo, como un ser completo. Se esconderá un año entero, así como Moshe Rabbenu, así como Moshe Rabbenu se adentró al monte de Sinaí, que la Torah relata que estaba encendido en llamas y el fuego llegaba hasta los cielos. Lo mismo. Levatar Treizar Yarhin. Después de estos 12 meses, y Yesalekun Lele Mashiach Be'u Amudal Legor Rekia. Dice el Zohar Kadosh. Esto parece increíble, pero sí dice el Zohar. Después de este año, donde el Mashiach queda escondido en la columna de fuego, de allí, de esa columna, el Mashiach trasciende, sube a los cielos. Betaman y Kabel Tukpa Veitra de Maljuta. Y allí, en los cielos, el Mashiach recibirá el poder y la corona del reinado. Allí, él ya recibirá todas las fuerzas, todas las herramientas, todo el poder, todo el conocimiento, todo, para finalmente revelarse en este mundo, pelear y luchar contra todas las naciones y los malvados de la tierra y finalmente tomar el poder, el gobierno, el reinado y traer la paz al mundo. La paz, Bezat Hashem. De Kadnahit Itchazé, cuando baje el Mesías después de haber recibido ya el poder de Hashem y la corona del reinado, cuando baje Itchazé Ahu Amudá de Esha, reaparecerá esta columna de fuego como antes a los ojos de todas las naciones. Y en este entonces,
es cuando finalmente se debilitará por completo esta fuerza oscura y el Am Israel hará Teshuvah. Pero hará Teshuvah, ¿por qué? Porque ya llegó la hora, llegó el momento de la Geula. No fuimos capaces nosotros de adelantar ese momento y traer la Geula a través de la Teshuvah voluntaria, cuando todavía estamos, Baruch Hashem, bien y podemos hacer Teshuvah por las buenas. Entonces dice que esta columna de fuego regresa, regresa al mundo, a la tierra, a los ojos de todas las naciones. Y allí se revelará ya de forma pública y notoria el Mesías. Y entonces las naciones del mundo, en lugar de aceptar el gobierno de Hashem, en lugar de entender que todo lo que ha pasado aquí ha sido algo alucinante, milagroso, increíble, no, seguirán perpetrando y peleando contra el Mesías. Por nuestros sabios dicen algo interesante. Este mundo es el mundo del Tikkun. Este planeta Tierra, tan interesante y peculiar, es el mundo del Tikkun. Aquí venimos a hacer el Tikkun, es decir, a resolver nuestros problemas. Nuestros problemas, cada quien y cada individuo tiene sus problemas, sus luchas, sus batallas, sus desafíos, sus pruebas, sus debilidades. Y cada quien conoce de qué pie cojea. Pues este mundo es el mundo para arreglar eso. Nuestros sabios dicen algo increíble. Y la persona que no logre arreglarlo en este mundo, se lleva el ticún al mundo venidero. Es decir, que va a sufrir de eso en el mundo venidero. Y eso lo vemos de Korah. Korah, que era una persona envidiosa, falsa. No corrigió su pecado, no corrigió su error. Se fue de este mundo sin haber corregido. Tú sabes, dicen que ese mismo pecado, esa misma falta, él se la llevó con él. Cuando Korah, dice la Gemara, Korah está donde esté. Y dice, Moshe Emet, de Torato Emet. Moshe es Emet y su Torah es Emet, porque él había contradecido a Moshe Rabel. Había llegado a decir que Moshe inventó todo, Dios nos libre. ¿Todo por qué? Por envidia, por envidia. Y tenemos que entender que así funcionamos los hombres. Nosotros funcionamos así. Los errores los cometemos muchas veces, no porque no sabemos, sino porque sabemos, pero nos dejamos llevar por nuestras malas cualidades de carácter. Y tenemos que ser conscientes y honestos y decir, sí, es verdad, lo hago consciente que está mal, pero no puedo evitarlo. Como Coras, como Coras. Pero Coras se engañó tanto que él pensó que Moshe Rabbenu se había inventado todo, Dios nos libre. Pues bien, la tierra se lo tragó vivo, la tierra se lo tragó y él, desde la tierra, dice, Moshe Emet, Vetorato Emet, Moshe es Emet, es verdad y su Torah es verdad, pero, escuchen bien, pero Hashem sabe que aún sigue mintiendo, lo dice de la boca para afuera, porque él se fue de este mundo sin corregir eso. Y si no lo corrigió en este mundo, ahí tampoco. Entonces ahí dice Moshe Emet, me trató de Emet, pero no es verdad. Sigue siendo el mismo Korah.
Este es el mundo del tikkun. El tikkun se hace aquí, no allí. Lo que no corrijamos aquí, no lo podemos corregir allí. Entonces, estas naciones luchan y van a pelear contra el Mesías, a pesar de ver que es algo increíble. Aún así, pelearán contra él. Veyatar Kerabin Bejol Alma y se despertarán las guerras en el mundo. Ubeau Zibna. Y en ese momento, apaga un poquito su rey, por favor. Ubeau Zibna. Y en ese momento, Yatar Kuchaberihu, Geburtele Hol Amin de Alma. Y en ese momento, Akadosh Barujú derramará su furia en todos los pueblos enemigos. Un Malkam Meshihai Dieda Bejol Alma. Y el Melech HaMashiach, el rey, el Mesías, será conocido en toda la tierra. Bejol Malhin de Almait Arun. Y todos los reyes del mundo se unirán. Leit Habberá le Agajá Kerababe. Se unirán para hacer la guerra contra el Mesías, contra él. Vejamama Fritziei Yehudaim, dice el Zohar Kadosh. Fíjense qué interesante. Vejamama Fritziei Yehudaim. Y muchos Yehudim, muchos Yehudim malvados. Yehudim significa Neshamot. Neshamot que no pertenecen al pueblo de Israel, pero que están en cuerpos, ¿sí?, de Yehudim, porque son personas que niegan rotundamente la Torah y el reinado de Hashem. Estos Yehudim, entre comillas, judíos, entre comillas, Itapejú leadera legabayu, veyetun y meón, se van a unir a estas naciones, a estos pueblos, para luchar contra el Mesías. Le agajá que al Malká Meshijá, para hacer la guerra al Mashiach, que den, y entonces Ithashach Kodalma Hamesh Estre Yomin. Habrá una oscuridad muy grande en el mundo que durará 15 días. 15 días. Besag'i amá de Israel y aún metí me aguja shoja. Y los malvados del pueblo de Israel, estos malvados de los que estamos hablando, morirán durante estos 15 días de oscuridad, tal cual pasó en Egipto. En Egipto, no todos los Yehudim entendieron el mensaje, no todos. De hecho, tus sabios dicen que un quinto, el 20% salió de Egipto. Cuatro quintos murieron en Makat Hoshech. Cuatro quintos murieron justamente en la plaga de la oscuridad. ¿Por qué en esa plaga? Porque Hashem no quería que Egipto viera cómo morían estos Yudim. Murieron en silencio, desaparecieron. Pero Hashem hizo justicia. Es decir, estos cuatro quintos de Am Israel que no salió de Egipto y murió en la plaga de la oscuridad, murieron porque ellos asimilaron completamente a Egipto y no quisieron salir de Egipto. Y como no quisieron salir de Egipto, sabemos que la regla es por el camino que la persona quiere ir, Hashem lo conduce. ¿No quieres salir de Egipto? Pues te quedas en Egipto. Entonces, Dios nos libre. Habrán Yehudim que estén tan asimilados, tan perdidos, que hayan perdido completamente su identidad judía, su conciencia de ser Yehudí la hayan perdido por completo y que no entiendan. Y claro, otros sabios dicen, cuando los hermanos de Yosef echaron a Yosef al pozo,
al pozo. Dice ahí el pasuk, Veaborrek en Bomayim. El pozo estaba vacío, no había agua. Preguntan los sabios, oye, si está vacío, pues obvio que no hay agua. ¿Para qué redunde la Torah? Dice, no, te quiero enseñar algo. No existe una cabeza vacía. No existe. No existe una cabeza que esté vacía. Si en la cabeza no hay Torah, entonces, ¿qué hay? Nahashim de Akrabim. Serpientes y escorpiones. El pozo estaba vacío de qué? De agua. ¿Pero qué había? Nahashim de Akrabim. Escorpiones y serpientes. Si tu mente está vacía de Torah, no creas que está vacía, no. No existe ese estado neutro de vacío, no. Si no hay Torah, hay serpientes, Dios nos libre. Hay pensamientos negativos que te comen y te envenenan, Dios nos libre. Lo mismo el Yehudí. Cuando el Yehudí pierde su identidad, cuando se queda vacío de su identidad de Yehudí, ahora no importa qué nivel de religiosidad tenga, mayor o menor, pero es consciente, tiene fe en Hashem, entiende que tenemos un propósito y una meta. Ahora, que cometamos errores, que pequemos, que nos perdamos a veces porque somos débiles, si es el mundo, hay pruebas. Pero hay judíos que están completamente asimilados. Y cuando el judío se asimila, escuchen bien, no se queda neutro, no. Cuando el judío se asimila y pierde su identidad, se convierte en enemigo del pueblo de Israel. Dios nos libre. En el peor de los enemigos del pueblo de Israel se convierte. Como está escrito en el Pasuk, Mahirvayich umearesayich mimeay yetzeu. Tus peores destructores salen de tus entrañas. Cuando el Yehudí pierde su conciencia, pierde su identidad, no es que se quede entonces como una persona más, no, se convierte en el peor enemigo del pueblo de Israel. Y para el ejemplo, bueno, la persona que haya estudiado un poquito de lo que es el sionismo, genuino, original y puro, el sionismo es la negación de Dios, la negación de la Torá y la negación del pueblo de Israel. Total y absoluta y contundente, Dios nos libre. Y eso es prácticamente lo que tenemos aquí en Israel, que Dios nos libre, esas bestias salvajes, esos criminales, sacrifican a siete secuestrados y los matan a sangre fría. Y en lugar de culpar a esas bestias, culpan al gobierno, culpan al gobierno, se vuelven contra el gobierno. Ojo, que a mí el gobierno no me dice nada. Yo no soy ni político, no me interesa ni Bibi ni nadie. No, yo no creo ni en Bibi ni en nadie. Con humildad les digo mi verdad. Para mí no es que sea, pero dentro de lo malo es de lo mejorcito que hay. Entonces, fíjense, esos son los sionistas, es el Estado, esos son los que gobiernan aquí, los que tienen el poder. Dios nos libre, que en lugar de estar a favor del pueblo de Israel, están a favor de esas bestias. Dios nos libre. Aquí hay abogados que defienden a esas bestias. Y las madres de las víctimas están ahí presentes, viendo como un yehudí, entre comillas, está defendiendo a la bestia que Dios nos libre. No sepamos de mal. Cometió esa barbarie. Es un ejemplo que les pongo. A mí la política no me gusta. Para nada. No creo en la política. Para nada. Solamente un ejemplo. Como vemos lo que dice el Zohar Kadosh. Uno dice, pero ¿cómo el Zohar Kadosh está diciendo que los judíos van a ir en contra del Mesías, que se van a unir a las naciones? Sí, vete a la ONU,
Vete a la Corte Suprema y ve cómo los judíos se manifiestan en contra de Israel. Míralo, ahí lo tienes. No es algo que tú no sepas. Hoy se ve. Bueno, pues hasta aquí la clase de hoy, que termina con este ciclo. Besat Hashem, solamente les he dado una pequeña noción, hasta donde yo he podido entender, estudiar. Hay mucho más. Besat Hashem, y quizás en algún momento pues retomemos el tema para profundizar, ahondar y completar Besat Hashem, e ir entendiendo y avanzando en este tema que es tan profundo. Así que Besat Hashem, lo más importante de todo esto es que cuando uno más o menos sabe de lo que va la película, se prepara. Y cuando las cosas pasan, aunque no sepamos exactamente cómo van a pasar y cómo hacer esa columna de fuego, porque esto suena algo alucinante, y la guerra de las estrellas, imagínate tú, no sabemos realmente, pero por lo menos ya tenemos una noción. El escenario más o menos lo vamos a conocer. Entonces tenemos que estar preparados y armarnos de fe. Saber que no serán momentos fáciles, realmente, pero lo que tenemos que hacer es cada día cultivar nuestra fe en Hashem más y más, estudiar la Torah, acercarnos a Hashem cada vez más. Y bueno, no quejarnos tanto, no ser tan débiles, porque lo que viene es candela, como diríamos en Venezuela. Lo que viene es candela. Entonces, si tú no aguantas medio asalto hoy, mucho menos vas a aguantar lo que viene, lo que está por venir. Mucho menos. Si te vives quejando por cualquier estupidez o porque ¿qué va a quedar de nosotros cuando lleguen estos momentos tan fuertes? Nada, nada. En el fondo, esas pruebas que nos vienen cada día es una preparación, es una pista de entrenamiento, ¿no? Aprendemos a ser fuertes, a no ser débiles, a aguantar las adversidades, a no quejarnos. Nos duele, no pasa nada. Tenemos paciencia, nos calmamos, aprendemos a soportar las cosas que nos duelen y de esa forma nos hacemos fuertes. Y Besat Hashem, con el favor del Todopoderoso, pues todos veremos al Mesías Tzidkenu, Bimherá Amenu, con el favor de Dios. Y esperemos, estamos a tiempo, realmente. Estamos a tiempo, por lo menos para que cada uno de nosotros pues trate de encontrar, ¿no? Su propia redención en su mundo, en su vida, en sus cuatro codos, en lo que podemos hacer. Y, y saber que nosotros no somos el Superman de la película, pero podemos ser el Superman de tu película, de tu vida. En tu casa, cuando te pones un punto en la boca, en lugar de reaccionar, de gritar, pues estás trayendo la geulá. Porque el Mesías, en el fondo, ¿qué va a traer? La paz. ¿Qué va a hacer el Mesías? La paz. La última bendición de los rezos es Ose Shalom Bimromab. Uberahamav Yase Shalom Aleinu. Hashem hará la paz con nosotros. ¿Cómo? Cuando venga el Mesías hará la paz. Entonces, en nuestro día a día, en nuestro cada día, evitar la confrontación, el evitar las palabras, el evitar y hacer las paces, vivir haciendo las paces constantemente, es una forma de traer el Mashiach a nuestras vidas. Y Besat Hashem, prepararnos para todo lo bueno y dulce. Pronto, Bimhera Amenu. Amén, ve amén. Hasta pronto, Besat Hashem, y que tengan todo lo bueno. Besat Hashem, muchas bendiciones para todos. Gracias, Rab. Shawato. Shavuot Tov, Besarot Tovot para todos. Besat Hashem. Shalom, Saludos a shalom. la familia. Shavuot Tov. Muy buena la clase. Gracias. Hasta la Besat Hashem. próxima. Chao. Chao.
Shabbat tov. Gracias, Rabino. Esperamos nos dé más información. Muy interesante todo y es bien importante eso de los problemas actuales en el mundo, como que es lo que nos está ahorita llamando la atención. Gracias. Shalom, shalom a todos. Bezrat Hashem.